Brujería. Desde sus 15 años, decidió dedicar su vida a la arqueología. De sus aportaciones más importantes fue descubrir alrededor de 800 lugares de entierro antiguos, llenos de reliquias históricas, por todo un lugar llamado Isla Catalina. Sin embargo, en 1924, cuando los fondos de investigación de la isla fueron retirados, tuvo que abrir un mini museo lleno de todos sus descubrimientos, el cual es descrito como un lugar un tanto tétrico, ya que no solo mostraba artefactos, sino también esqueletos y huesos de las personas cuyas tumbas fueron perturbadas al explorar sus sitios. Pero a pesar de esto, Ralph Glidden se consideraba un arqueólogo serio, y aunque un tanto excéntrico en sus exhibiciones en ese tiempo, era respetado por la cantidad de descubrimientos y aportaciones que hizo, por lo que fue una sorpresa cuando Glidden afirmó que durante sus investigaciones encontró esqueletos que pertenecían a una raza diferente de humanos, que según su teoría habitaban la isla antes que los primeros nativos llegaran, una raza de gigantes. Esto es, Lecciones en Sombras. Glidden afirmaba que durante todas las excavaciones que realizó, la cosa más peculiar que encontraba eran esqueletos que pertenecían a seres iguales a nosotros, con la importante diferencia que eran considerablemente más grandes, algunos incluso llegando a 9 pies de altura, aproximadamente 2,70 metros. Y verán, para este punto, la reputación excéntrica que tenía Glidden hizo que muchas personas dudaran bastante de la veracidad de estas afirmaciones. Aún así, Glidden explicaba que él estima estos seres habitaron la isla Catalina aproximadamente hace 3000 años. Y sí, comprendemos el escepticismo de la comunidad arqueológica. Sin embargo, lo que vuelve a la isla un lugar curioso es que Ralph Glidden no fue el único en decir encontrar esto. En 1912, un doctor alemán de nombre A.W. Furstenan encontró un esqueleto de lo que parecía ser un humano de 8 pies de altura. Lo malo es que a pesar de todas estas historias en la isla Catalina, no hay ninguna prueba que haya perdurado hasta nuestros días. Con el tiempo, Glidden cayó en desgracia. Más que un arqueólogo, llegó a ser considerado un robatumbas, por lo mal excavadas que estaban, lo que llegó a evitar que se pudieran entender mejor sobre la vida de esa época, lo que otro arqueólogo sí hubiera logrado. De igual forma, se encontró nunca estudió eso, únicamente empezó a hacerlo. Todo esto, sin duda, hizo que sus afirmaciones de esqueletos de gigantes se volvieran bastante dudosas. Sin embargo, hasta la fecha se cuentan historias sobre estos seres en la isla Catalina. Quizás, en este caso en particular, era una falacia de una persona en busca de atención, o quizás sí encontró algo, pero sus decisiones llevaron a que no tuviera credibilidad. De cualquier forma, lo que sucedió en la isla Catalina se sigue contando hasta la fecha. Algunos aún consideran ese lugar como una antigua tierra de gigantes. Pero aún más interesante es que este suceso no fue aislado. Hay más lugares donde se dice estos seres habitaban. Por toda la historia hay relatos sobre estos seres, desde la Biblia, pasando por los vikingos y los griegos. Mitos y leyendas sobre seres enormes o humanos de tamaños impresionantes ya se contaban. Y parece que estas leyendas crearon una fascinación por estos seres. Una fascinación con la idea de probar que en verdad existieron y caminaban por la tierra. Era el año 1613, en Francia. Cerca del castillo Chaumont, había un prado que desde siempre había tenido el nombre El Campo del Gigante, por lo que resultó obvio, aunque aún impresionante, cuando debajo de este campo, a 18 pies para ser precisos, se encontró una tumba con huesos enormes. Sin embargo, de alguna forma muy conveniente, se dice, en cuanto intentaron sacar el esqueleto completo, la mayoría de los huesos se convirtieron en tierra. Aparentemente, por la exposición al exterior, la persona responsable de encontrar estos restos y dar testimonio de todo, era un cirujano de nombre Pierre Masurier. Él declaró que probablemente estos eran los restos de un antiguo rey gigante. Las medidas llegaban a casi 8 metros de altura, con 5 metros de largo entre los hombros. Y por supuesto, en lugar de investigarlo, lo que el señor Pierre decidió hacer fue hacer tours por toda Francia, con lo que quedaba de los huesos. Ahora,
A pesar del escepticismo creado por no mostrar un esqueleto completo, sí eran huesos sumamente enormes, en especial para el siglo XVII, y fue así como Pierre logró mostrarle al mundo su hallazgo. Cientos de personas se reunían y pagaban por la oportunidad de ver el tremendo descubrimiento. Incluso, se cuenta, el mismísimo rey de Francia pidió que le llevaran los restos para poder admirarlos. Y aunque historias de estos seres ya existían, fueron acontecimientos como estos que antes, cuando el mundo era diferente, cuando seres mágicos caminaban en los mismos lugares que nosotros habitamos, y este hueso era la prueba de eso, o al menos lo fue por muchos años, hasta 1984, cuando por fin se hacen estudios de ADN, y claro, desde antes ya se sospechaba que la historia de este gigante era muy conveniente, principalmente la parte en la que el resto del esqueleto solamente se evaporó. Leonard Ginsburg era un paleontólogo que ya sospechaba quizás los huesos que quedaban pertenecían a un animal prehistórico, y al analizarlos lo confirmó. El famoso hueso de gigante, que por años recorrió a Francia, pertenecía a un elefante extinto, llamado Deinotherium, catalogado como uno de los mamíferos más grandes en jamás haber existido. De alguna forma, las personas sí se reunían para apreciar los restos de un gigante, algo con mucho valor histórico, solo que quizás no era lo que esperaban, aunque al final eso no importó. Generaciones fallecieron creyendo que habían logrado ver los restos de una historia diferente, y es donde estos seres prevalecen, en la historia, o al menos lo que se creía era historia. Crónica del Perú. Es el nombre de un tomo escrito por el explorador Pedro Cieza de León. Fue elaborada a lo largo de una década, entre los años 1540 y 1550. La principal idea de este texto era relatar cómo fue la conquista y exploración de los territorios que hoy son Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. En su mayoría, sirve como un libro de historia. Intenta narrar de primera mano la experiencia de cómo fue la conquista de estos territorios. Sin embargo, en una parte, habla de cómo los nativos tenían historias de gigantes, de seres enormes que llegaron a la región hace muchos años. Años de conflictos imposibles de ganar que las tribus tuvieron con estos seres, y cómo comenzaron a intentar vivir en el territorio, construyendo casas y pozos. Según las historias de los nativos, los gigantes se encontraron con su final, cuando una luz brillante, proveniente del cielo, los ahuyentó. Esto era historia para los nativos del lugar, o al menos eso decía del león. Sin embargo, lo más interesante para nosotros es que el explorador afirmaba creerles, creer que esto era más que un simple mito o cuento, y por eso lo ponía en su libro de historia. Tenía varios motivos para creerles. El primero es que él mismo dice haber visto con sus propios ojos los restos de las casas que se dice los gigantes construyeron, y que al menos en su percepción encontraba imposible que un humano normal tuviera la capacidad de construir eso. De igual forma, él hablaba de cómo varios de sus compañeros o colegas ya habían contado haber visto evidencia, pequeña pero inusual, como dientes enormes que los nativos guardaban, o huesos de apariencia humana de tamaño inusual. Y el señor Pedro Cieza de León tenía otro motivo, y es que él no era el primer explorador en toparse con estas historias por todo el continente americano. Desde la llegada de colonizadores, historias como estas comienzan a surgir, pero es más, algunos dicen haberlos visto. Álvarez Núñez Cabeza de Vaca, un explorador y oficial que viajaba por lo que hoy son lugares como Florida o el norte de México, bajo el comando del conquistador Panfilio de Narváez, escribió en su diario que en uno de sus intentos por conquistar Florida, él y varios hombres fueron ahuyentados por nativos que parecían gigantes, con arcos del tamaño de personas. Otro explorador, Hernando de Alarcón, cuenta que mientras intentaban buscar un río para mover agua por lo que hoy es California, se encontró con una tribu de alrededor de 200 gigantes, que aunque al inicio eran agresivos, logró calmarlos con regalos. Y como estos, hay varios testimonios. El único detalle es que en su mayoría son breves, muy poco detallados, que fácilmente se pueden convertir en nada más que rumores. Pero hay unas historias, un poco más al sur de este continente, que hasta la fecha levantan dudas. La Patagonia es una región entre Argentina y Chile, conocida principalmente por sus temperaturas bajas y su naturaleza salvaje, pero hace años era conocida como Tierra de Gigantes.
Estas historias comienzan en el año 1519, con un explorador de nombre Ferdinand Magellan, famoso por sus descubrimientos geográficos. Sin embargo, en este programa lo conocemos por otra cosa. Cuando pasaba por la Patagonia, él y sus hombres afirman ser testigos de un avistamiento único. El cronista oficial de esta expedición se llamaba Antonio Pigafetta. Él escribió que toda la tripulación se consternó al ver en la costa seres de estatura enorme, hasta 4 o 5 metros. El ser parecía estar jugando con la arena. Magellan, intrigado, decidió enviar a alguien a intentar hacer contacto en esto. Pigafetta escribió lo siguiente: el capitán general envió a uno de nuestros hombres, al gigante, para que realizara los mismos gestos como señal de paso. Tras hacerlo, el hombre condujo al gigante a una isla donde el capitán general lo esperaba. Cuando el gigante estuvo en presencia del capitán general, se maravilló enormemente e hizo señas con un dedo levantado, creyendo que habíamos descendido del cielo. Era tan alto que apenas le llegábamos a la cintura, y sus proporciones eran buenas. Recordemos, esto no es una historia marítima que contaban, pero escritos oficiales de las bitácoras de viaje. Según lo que escribieron, siguieron haciendo contacto con él, este misterioso ser, y eventualmente conocieron a su tribu. Incluso, y lamentablemente, se cuenta que al final de su estadía en esta isla, los exploradores no pudieron escapar de sus instintos europeos de conquistar y colonizar, e intentaron secuestrar a uno de los gigantes de la tribu para llevarlo al viejo continente. Pero se dice que a pesar de lograrlo, el ser no logró sobrevivir el viaje, por lo que en algún punto lo tiraron al océano. Y Magellan no fue el único en hablar de estos seres mientras navegaba por la región. En 1579, de alguien que pasó por la región que decía a lo lejos ver enormes seres de al menos 3 metros caminando por las costas. Y el siguiente y último avistamiento de estos seres es un tanto inquietante. Viene de la mano del explorador Anthony Knivet, el cual habla que cuando pasaba por la región vio en la costa seres de alrededor de 4 metros. El único detalle es que solo eran cuerpos muertos. El reporte decía eran cuerpos tirados en la playa, seres enormes, pero no mostraban ninguna señal de vida. El siguiente reporte de esta zona, con relevancia, llegó en 1615, cuando los navegantes de nombre William Schouten y Jacob Lemaire, explorando la región, encontraron una tumba, llena de los huesos de seres que según ellos debieron ser enormes, por el gran tamaño que poseían. Todas estas historias llevaron a la especulación que la Patagonia fue por mucho tiempo habitada por estos seres. Cuando las personas en Europa escuchaban sobre esta región, la asociaban a un mundo casi mágico. La realidad es que nunca se encontró explicación lógica para estos avistamientos. Al final, son solo testimonios de exploradores que creyeron ver algo. Pero sin duda, es interesante escucharlos, y aún más interesante cómo fueron evolucionando con el tiempo. 3 diferentes exploradores vieron 3 cosas que, aunque similares, sugieren una evolución de estos seres. Algo acabó con los gigantes. Al final, creo que es algo fascinante pensar que había una época en la cual, si escuchabas las historias correctas, podías imaginarte que en nuestro mundo existía una tierra de gigantes. Un mundo así de fantástico. Y quién sabe, al final no podemos desacreditar las palabras de los exploradores. Quizás, en algún momento, la Patagonia en verdad fue el hogar de estos seres, y que con el tiempo lo olvidamos, y los comenzamos a considerar nada más que un cuento. Por supuesto, hay ideas que intentan encontrarle sentido a dichos testimonios. En 1773, un explorador de la región sacó un reporte en donde habla de sus viajes. En este, nota que los nativos de la Patagonia eran sumamente altos, llegando a aproximadamente 2 metros, y no eran gigantes, pero sin duda, seres bastante altos. Más reportes y estudios han concluido que las personas nativas de la región tendían a ser bastante altas. De hecho, los nativos de la región, llamados tehuelche, son de los grupos de humanos más altos de los que se tiene registro. Esta información llevó a 2 tipos de especulaciones. La más lógica decía que quizás los primeros exploradores, cientos de años atrás, exageraron un poco al decir qué tan altas eran las personas. O quizás no fue intencional y no dimensionaban lo que en verdad estaban diciendo. Pero por supuesto, está la idea más fantástica de que estos seres eran descendientes de los gigantes que se dice merodeaban por estas tierras. En su mayoría,
Estas historias tuvieron su auge hace cientos de años, y es de esperarse. El mundo era un lugar aún por descubrir, y las ideas de lo que podía habitar en otros lugares eran infinitas. Y evidentemente con el progreso, un poco de lo fantástico desaparece, aunque claro, no del todo. Afganistán. En los primeros años de la década de los 2000, era un nombre que todos conocimos por los conflictos bélicos que comenzaron a surgir en la región. Y algunos de los militares regresaron con historias un tanto inesperadas. Una de estas habla de un escuadrón militar que desapareció mientras estaban patrullando la zona. Como es protocolo en lugares de guerra, otro escuadrón especial fue enviado para localizarlos. Al explorar la zona, lo vieron. Un ser de alrededor de 4 metros, quizás un poco más. Lo describen con pelo rojo, 6 dedos y 2 filas de dientes. La criatura, al verlos, entró en pánico y terminó con la vida de uno de los soldados, antes de que el resto vaciara toda la munición que tenían sobre el gigante. Un helicóptero militar se llevó el cuerpo a una ubicación secreta, y al escuadrón se le indicó no mencionar esto. Esto, por supuesto, es solo un rumor, una historia que se susurra entre las personas del lugar y algunos veteranos que regresaron del conflicto. Curiosamente, no es la primera vez que sucede. En 1922, con la invasión rusa, historias sobre seres similares en las montañas de Afganistán igual se susurraban. Por supuesto, esto no es más que un mito moderno. No hay forma de confirmarlo. La historia se comenzó a popularizar en programas de radio a mediados de los 2000. Pero incluso, si no es nada más que una leyenda urbana moderna, es interesante. Cómo no importa si son exploradores hace cientos de años, pseudoarqueólogos o militares hace apenas 2 décadas, las historias de gigantes nos siguen fascinando. Y quién sabe, quizás es por algo. Quizás alguien vio algo muy grande para ignorar. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.